Hay uno que es muy preocupante porque la temporada del año impone ciertas patologías que son muy típicas, sobre todo para los niños y los adultos mayores, pero también para una población que tiene problemas respiratorios, que es la gripe, o lo que se conoce como la gripe fuerte, la gripe A. ¿Cómo está trabajando la provincia en este sentido? Y si las cifras que solemos ver, hay tantos muertos por gripe A en la provincia, representan una luz de alerta roja para la población, o forma parte de un promedio, que es lamentable por cierto, pero de un promedio que tienen las provincias o las comunidades en general cada vez que transitamos este tipo de enfermedades. Bueno, en principio la provincia lo que viene haciendo es primero diciéndole rápidamente a la población cuando el gripe empieza a circular. Nuestra provincia es una de las pocas provincias que tiene lo que se llaman unidades centinela, que es la posibilidad de tener lugares desde donde se detecta si el virus ya empezó a circular. Esto nos permitió a nosotros ver que el virus empezó a circular prácticamente un mes antes, un mes y una semana, y junto con eso llegó la estrategia de vacunación. También nos permite a nosotros tener claridad en cuanto a qué tipo de virus está circulando, y como ya hemos informado y ustedes conocen, el único virus que por lo menos en la provincia de Santa Fe está circulando y es el que marca toda, digamos, la estrategia que hay que seguir, es el virus de gripe A. Por lo tanto, nos permite a nosotros estar estableciendo quiénes son los grupos priorizados para vacunar y también eventualmente para tratar cuando se complican y deben ser atendidos en unidades de más complejidad. Honestamente, para nosotros ha sido una gran tarea este año y los equipos han trabajado muy bien, pero hemos tenido algunas dificultades. Por ejemplo, una dificultad que hemos tenido es poder que la gente que es de grupos de riesgo, no estos grupos que ustedes decían, digo, no los mayores de 65 que tienen una conducta de ir a buscar la vacuna, no los niños de 6 meses a 2 años cuyas madres tienen la conducta de protegerlo, no solo con esta vacuna, sino con todo el esquema de vacuna, sino aquellas personas que tienen, siendo grupo de riesgo, no habían ido a vacunarse de la manera que nos hubiera gustado. Esto es, como ustedes dicen, diabéticos, personas que tienen problemas respiratorios, obesos que a veces no se identifican como grupo de riesgo, pero que lo son, y otras personas que tienen inmunosupresiones, etcétera. Con esas personas lo que estamos tratando de hacer es las vacunas, tener las vacunas y tener una estrategia de búsqueda activa, es decir, aquellas personas que tenemos registradas en los centros de salud, sobre todo, que son parte de los grupos de riesgo, estar tratando de pesquisarlas, de buscarlas. Esa ha sido la estrategia en esta última parte, siendo que ya llegamos a niveles de protección muy importantes para los mayores de 65, también para los niños y las mujeres embarazadas. Hay que tener en cuenta que la cantidad de mujeres embarazadas que se han vacunado han sido la gran mayoría, pero todavía hay que guardar vacuna porque, como ustedes se dan cuenta, el virus va a circular de aquí a por lo menos 2-3 meses más, y las mujeres que se vayan embarazando deben tener vacuna disponible. Doctor, curiosidad periodística, recién dijo, tenemos un sistema de centinelas que no sé. ¿Cómo funciona un sistema de centinelas? ¿De qué se trata? ¿De curioso? Sí, no sé, pero me llamó la atención el tema de los centinelas. Es bastante sencillo, es tener en determinados consultorios externos la posibilidad que médicos reporten enfermedades febriles tipo gripe, y le tomen la muestra y la remitan al laboratorio de referencia, y eso hace que cuando aparezca el virus empiece a detectarse rápidamente. Claro. Hace poco estuvo aquí en nuestro programa el doctor Juan Carlos David, que fuera ministro de Salud de Reviglio. De Reviglio, ¿no? De Reviglio. Y charlábamos de las vacunas y demás. Y el doctor David dijo, yo creo que no sirve mucho vacunar por la gripe A, pero si fuera ministro, vacuna a todo el mundo igual, dice, por una cuestión política. ¿Qué le parece eso? Digo, ¿es más o menos, pasa por ahí? Bueno, yo la verdad que no tuve la oportunidad de escuchar el contexto, porque a veces uno dice algunas cosas y si es una frase más amplia, por ahí puede ser razonable. Lo que nosotros decimos es que lo que se analiza y se vacuna son los grupos de riesgo
que no de contraer la enfermedad, porque de contraer la enfermedad somos todos grupos de riesgo. Claro. El tema es quiénes son las personas que van a tener consecuencias graves de la enfermedad, Sí, y se eso está especula. muy establecido y visto. Entonces, la estrategia protectiva en el caso de gripe es exclusivamente para las personas que se sabe que cuando se enferman pueden tener consecuencias graves de la enfermedad, y de hecho las personas que han sido hospitalizadas, han estado complicadas y eventualmente fallecidas en esta etapa y en este periodo, han sido personas que, siendo de los grupos de riesgo, no se habían vacunado. Esto refuerza la idea que las personas que van a tener consecuencias peores de la enfermedad son aquellas que son de los grupos de riesgo, y es por eso que deben protegerse. Incluso puede matar a una persona de las denominadas sanas también la gripe A, ¿no? Las que no entran en los grupos es más raro que suceda, pero puede suceder también, ¿no? Sí, digo, cuando uno hay una habla- población vulnerable, está claro. Está claro que esto son cuestiones epidemiológicas. Cuando uno hace esta afirmación es para la mayoría de las personas, pero puede haber, por eso es que en epidemiología se habla de grupos poblacionales. Cuando termina el periodo de cada uno de los periodos, se hace un análisis de cómo se comportó el virus en esa etapa. Puede haber alguna persona que, sin ser detectada de grupos de riesgo, pueda tener consecuencias graves de la enfermedad, pero no es la mayoría. Claro, ¿Mm? es una excepción en todo Exactamente. caso. Es una excepción. ¿Cuántos muertos hay en la provincia por gripe A? Nosotros tenemos hasta ahora 35 personas fallecidas, que siempre aclaramos que este número no tiene que ser minimizado por nosotros. Nosotros lo que hacemos es informar a todo el mundo, pero no queremos que la gente se sobrealerta. Siempre estamos informando porque nos parece la actitud correcta, como lo hicimos con dengue, informar semana por semana cómo estamos. Lo que decimos también es que hay que tener en cuenta, se lo hemos reclamado activamente al Ministerio de Salud de la Nación, que para poder hacer comparaciones de grupos poblacionales, todas las provincias tienen que tener la misma actitud. Nosotros estamos reportando semana por semana y vemos que no todas las provincias están en esta situación, y es por eso que a veces en los medios nacionales aparece que Santa Fe es una de las provincias que está primera en los grupos de mayor afectación, y eso, cuando termine el periodo y todas las provincias carguen la cantidad de problemas, personas complicadas y fallecidas, va a ser el mismo promedio que tenemos todos, porque eso Claro. básicamente porque se reconoce que hay algunas provincias que tienen 2 y 3 más meses de retraso en la carga, y nosotros, sin embargo, estamos cargando semana por semana. ¿Salvo que tengas otra pregunta vinculada a esto? No. ¿Quieres cambiar el tema? Dale, No, que te quería preguntar, Miguel, ¿cuál es tu posición respecto a la distancia que hay que tener de los ejidos urbanos bien poblados o de institutos educativos a la hora de fumigar en campos en la provincia de Santa Fe? Cada tanto aparecen comunidades, y cada vez, y lamentablemente más frecuentemente, comunidades enteras, porque todo mueve. San Jorge fue un caso emblemático, denunciando malformaciones, problemas de salud de los chicos, de los grandes, producto de la fumigación sin control. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Me imagino que no es una discusión que se agota en el Ministerio de Salud, pero que es más amplia, ¿no? Más interministerial. Pero ¿cuál es tu posición? Nosotros, en principio, lo que uno tiene que ser claro en esto es que se requieren estudios de mucho más calidad de los que por ahí podemos detectar nosotros desde un estudio poblacional pequeño. Claramente los agroquímicos, cuando las personas tienen relación y relación frecuente, afecta a la población que está en contacto con el agroquímico. Por lo tanto, el establecer cuál es la distancia de cuidado, honestamente no es una materia de análisis del Ministerio de Salud. Lo que sí el Ministerio de Salud hace es advertir acerca de cuando crecen la cantidad de problemas respiratorios, problemas de complicaciones tóxicas por la aparición de los agroquímicos, que está comprobado que la tienen, por supuesto. Eso es lo que nosotros tratamos de reportar. ¿Cuánto es la distancia que debe guardarse? La verdad que es una materia mucho más de análisis ambiental,
y que por supuesto tiene que ver con los datos que nosotros tenemos y los ponemos a disposición. Lo que no podemos decir es cuánto es la distancia, pues también tiene mucho que ver con cómo se utiliza. No es lo mismo la fumigación, como ustedes dicen, que el hecho de la utilización por vía de riego, claro, o otras vías que son más seguras y que no dependen tanto de los vientos y de otras variables, ¿no es cierto? Pero afirmar, digo, para no eludir la pregunta, afirmar cuánto es la distancia para nosotros es muy complejo porque no tenemos los elementos para lo que pasa hacerlo. Que parece, sí, podemos decir que la provincia necesita una ley. Sí, claro, sí. Porque la utilización de fitosanitarios de manera intensiva, como parte del paquete tecnológico, ¿hace cuánto que está incorporado? ¿20 años en Argentina? Sí, pero además no tiene control su aplicación, que es imposible controlar, claro, su aplicación. Digo, lo aplica el dueño del campo, el que le fumiga el campo, digamos, pero no está el Estado atrás mirando cómo... No, por eso está bien que haya reglas claras para que se pueda... por supuesto, proteger a la gente de esta situación. Este año, a fines del año pasado, surgieron algunos casos de una chica que tenía que venir de una localidad cercana a dar a luz a Santa Fe porque en su localidad no tenía un hospital en donde podía hacerlo, un chico que se había quebrado y tenía que venir a hacerse el yeso a la ciudad de Santa Fe. Me imagino que debe estar atrás del Ministro de Infraestructura y además viendo cuando termina un hospital, el otro, el centro de salud. ¿Cómo está en eso Santa Fe? Digo, respecto de la infraestructura en salud. Bueno, nosotros tenemos una visión de que la infraestructura hospitalaria tenía un retraso importante y es por eso que se encaró un plan de infraestructura de una enorme magnitud. Es cierto que no hemos podido terminar todos los, sobre todo los hospitales nuevos, sí, pero junto con eso lo que se fue haciendo fue adecuar infraestructura de los hospitales existentes. Con lo cual tenemos, hemos adecuado maternidades, hemos adecuado terapias intensivas, hemos adecuado muchos espacios de intervención que nos han permitido tener un impacto sanitario que, como ustedes saben, nos permitió, por ejemplo, ser una de las provincias que tiene una de las tasas de mortalidad materna infantil más baja del país. Eso es un indicador muy sensible de la calidad de la atención en todos los niveles de atención. Por eso el discurso de campaña de Miguel Lifchi de voy a ser el gobernador que se vaya recordado por las obras públicas, también es un indicador de que fue una falla en los otros dos gobiernos, de que han venido lentos, digamos, en la ejecución de la obra pública. La ejecución, sobre todo en el caso nuestro de los hospitales, ha sido porque los hospitales se han encarado exclusivamente con recursos propios y en la medida que han faltado estos recursos, no es tan fácil seguir adelante con un nivel de adelanto en la obra como nos hubiera gustado. Pero bueno, estamos próximos a inaugurar, a terminar ya el hospital de Venado Tuerto, un hospital de tercer nivel de atención, un lugar donde realmente el hospital ha quedado muy obsoleto, el viejo hospital de Venado Tuerto. Va a ser una infraestructura muy moderna, de similares características al recambio del hospital Iturraspe. Esto ya a fin de este año vamos a poder terminar la etapa de estructura, se va a poder licitar ya el equipamiento y poder tener hacia más o menos marzo, abril del año próximo en marcha el hospital de Venado Tuerto. Por otro lado, ustedes conocen que ya inauguramos 82 centros de salud aproximadamente, hay algunos más de primer nivel de atención y que han reforzado la red de primer nivel de atención, que ya esos están terminados. Por otro lado está terminado el hospital de Las Toscas, un hospital de segundo nivel. Estamos muy cerca de terminar el hospital de Ceres, que es un hospital de segundo nivel de atención que nos va a permitir retener más gente en aquella región. Y también hemos hecho modificaciones de infraestructura de adecuación, como por ejemplo lo que se hizo en el hospital de Rafaela, con una guardia moderna, con un shock room de mucha calidad, que nos ha permitido tener una estrategia de contención totalmente diferente. La verdad que si usted me pregunta cuánto es lo que estamos atrasados, todavía falta mucho en términos de infraestructura hospitalaria y también de primer nivel de atención, porque así como tenemos algunos centros muy nuevos, tenemos algunos centros de salud en los barrios que todavía requieren atención, requieren sostenerlos, y nos parece que la verdad que la inversión en salud siempre parece poco,
pero junto con también la inversión que se ha hecho, ya que mencionabas el tema de los traslados, el año pasado solamente se incorporaron 150 ambulancias a la provincia. Además, cada vez que se incorpora una ambulancia, hay que pensar que hay que incorporar el recurso humano. Claro. Sostener una ambulancia 24 horas significa tener no menos de 10 personas entre el chofer y el enfermero, y las que van medicalizadas son 15 personas con el médico. La verdad que la inversión no es solo de estructura, sino también de recursos humanos, ¿no? Sí, de equipamiento también. Y le pregunto por último el Semafé, ¿no? La gente pasa por la LEM y dice, ¿cuándo? Bueno, nosotros tenemos ahí, por eso digo, hay es importante que concurran las dos estrategias, el tema de terminar el hospital Iturraspe y el Semafé. Para nosotros el Semafé creemos en la última etapa, ya licitada la última etapa, por lo menos lo que dice el Ministerio de Obras Públicas, y no tenemos por qué creerle, por qué no creerle, porque estamos bien con la promesa por lo menos de la última parte que se ha hecho de rever cuándo se hacen las licitaciones. Estaríamos terminándola en los primeros meses del año próximo, y nosotros vamos a tratar de licitar el equipamiento más o menos en esa misma, para llegar juntos. El gobernador nos ha pedido que también tengamos muy en cuenta el tema del recurso humano, porque es importante que cuando las estructuras estén terminadas, cuando el equipamiento esté, también esté el recurso humano. Estamos trabajando en eso, esperemos que en los primeros meses del año próximo estemos en condiciones de estar funcionando. Mejor que el segundo semestre. Intervengan el galpón de la Policía de Seguridad Vial que está atrás del Semafé, que está lleno de ratas. Hay un garaje oficial de autos de chatarra, la mitad, de autos que circulan la otra mitad, que al lado del Semafé me parece que me mete un poquito de ruido. Bueno, se lo tengo que decir, doctor. Vamos a hablar con la gente de seguridad para que lo tenga en cuenta. Claro. Y su presencia acá ya genera muchos comentarios y preguntas. Un televidente nos dice que los ascensores del Hospital Iturraspe dan pena, que de los 7, no sé cuántos hay realmente, pero de los 7 que enumera, la mitad está en estado calamitoso. ¿Pudo relevar esta situación? ¿Qué puede decir? Bueno, nosotros hemos trabajado mucho con arquitectura para priorizar en el hospital, sostener el hospital hasta tanto lleguemos al otro. Esto son tareas que lo toma la propia gestión del hospital. Nos han dicho que han encarado algunas de estas obras, sobre todo el tema de ascensores, es un tema que siempre está tratando de resolverse en forma definitiva, y honestamente nunca se le ha dicho desde el Ministerio de Salud al hospital ni a nadie que no resuelvan el tema de los ascensores, pero son ascensores viejos que tienen dificultades, que cada vez que se interviene sobre esa estructura hay que estar verificando que estos arreglos duren. Puede ser, nosotros decimos que vamos a tratar de sostener el edificio, como también hemos tenido otras cuestiones en ese edificio que han sido, por ejemplo, cañerías tapadas, etcétera, que estamos tratando de que desde la microgestión del hospital se pueda sostener el edificio hasta tanto lleguemos al otro. Puede ser que no estemos pudiendo resolver todo lo rápido que nos gustaría, pero siempre decimos que son estructuras viejas y que es muy difícil intervenirlas y que los arreglos sean duraderos. Gracias por la visita, Miguel González. No, por favor, gracias a Nos ustedes. vamos a dar la oportunidad para seguir charlando en lo que queda del año con González y otros temas seguramente.